Bien, ya que trabajamos con el if y el switch, ahora nos enfocaremos en los métodos. Ya hemos hecho uso bastante del método writeLine de la clase console. Entonces lo que hace este método es simplemente mostrar en la terminal o en la consola la información que nosotros enviamos a través de el parámetro del método. Así que ya hemos usado ese método, bastante de hecho, solo que ahora vamos a enfocarnos en cómo nosotros podemos crear métodos. Así que un método puede verse de esta forma. Tenemos primero una palabra clave que es el valor de retorno. Para este ejemplo que les estoy mostrando, el valor de retorno es el tipo decimal. El nombre del método es calcular IVA y este método tiene solamente un parámetro que se llama precio y que es de tipo decimal. Y después en los métodos, el cuerpo o el bloque del método está definido dentro de llaves. Entonces para este ejemplo en específico, el retorno es un decimal, pero el tipo de retorno de un método puede ser cualquier tipo, un string, un int, una clase que nosotros definamos en el futuro, o incluso puede ser void. Un void implica que el método no devuelve en sí ningún tipo de dato. El nombre del método puede ser cualquiera, ahí no hay ninguna restricción. Y eh, la cantidad y el tipo de parámetros también es una elección nuestra. Ok, entonces voy a crear ese método, calcular IVA. Primero voy a limpiar la terminal. Acá en nuestro código voy a crear otra región, una región que se llame método. Y en mi región anterior, la del switch, solamente voy a comentar la línea que imprime información en la consola. Así que dentro del método voy a crear un método que vuelva un decimal que se llame calcular IVA de un solo parámetro, tipo decimal, que se llame precio. Y las llaves de el bloque o el cuerpo de este método. Entonces el IVA es simplemente un impuesto que se le aplica a ciertos productos, creo que a todos los productos. Entonces aquí voy a definir una variable que se llame IVA y esta va a ser igual a el parámetro precio por 0.16. El IVA es simplemente un impuesto que se aplica a los productos, normalmente del 16%. Aunque aquí sí pueden notar, tengo un error de sintaxis porque precio es decimal. Y aquí este valor, 0.16, si bien en teoría sí es decimal, tengo que ser explícito, o sea, mencionar que este valor es decimal. Y eso lo hago simplemente después del número poniendo la letra M. Así que siempre que querramos representar un decimal, ponemos la letra M después del número. Ok, entonces ese es el IVA y simplemente con la palabra return voy a devolver ese valor. Y ya con esto defino mi método, pero hasta este punto solamente existe en el código, pero no se le llama en ningún momento. Así que lo que voy a hacer es simplemente acá definir un precio, un precio que digamos es de 5,000 pesos. Y después con console writeLine simplemente muestro en la terminal el resultado de llamar al método calcular IVA, mandando como parámetro el precio que acabo de definir aquí. Entonces guardamos y corro la aplicación. Y tengo que el IVA de 5,000 es de 800. Acá tengo esta advertencia que tiene que ver con el código de la región del switch. Esta variable nunca se usa. Para evitar mensajes de advertencia, simplemente voy a comentar todo el código del switch. Y después de seleccionar, simplemente doy clic a control más la llave de cierre. O puedo irme a la opción de edit y esta opción de acá, toggle line comment, que como les digo es control más la llave de cierre. Que ahora sí guardamos. Voy a limpiar la pantalla solo para ver que ya no muestra la advertencia. Y corro otra vez. Ok, entonces el IVA es de 800. Ok, entonces este método fue muy sencillo, solamente se devuelve el resultado
de una pequeña multiplicación. Ahora, algo importante a comentar con este método es el uso de las variables. Por ejemplo, tengo primero en el método un parámetro que se llama precio, pero también tengo una variable local dentro de mi clase program que se llama precio. ¿Ok? Entonces, aquí estos nombres no importan que sean los mismos porque dentro del bloque de mi método o del alcance de mi método, este parámetro precio solo existe para este método. Entonces, por eso no hay problemas con los nombres. Y también, de hecho, aquí, a lo mejor para que sea un poquito más sencillo de reconocer esto, voy a borrar esto y el precio lo paso como un valor fijo. Ahora, nota cómo dentro del método calcular IVA tengo esta variable IVA, ¿sí? Que igual solamente existe dentro del bloque de este método. Por lo tanto, si yo afuera del método quiero hacer una referencia a IVA, IVA, por ejemplo, bueno, de hecho ni siquiera me deja hacer una referencia correcta, porque IVA, o sea, la palabra IVA, la variable IVA, no existe fuera del método calcular IVA. ¿Sí? Aquí IVA no existe fuera del método. Pero si yo dentro del método quisiera hacer referencia a una variable em, que le pertenece a la clase, o sea, que está fuera del alcance del método, si es posible. Por ejemplo, una variable tipo entero que simplemente se llame número, que sea 90. Dentro de mi método, dentro del bloque o del alcance de mi método, sí puedo hacer una referencia a número. Por ejemplo, IVA más número. ¿Ok? Entonces, el método calcular IVA define un bloque, define un alcance para las variables dentro de este bloque, pero sí puedo hacer referencia a variables que estén afuera del bloque que define el método. Pero no sucede lo mismo de la otra manera. O sea, yo no puedo hacer referencia a variables fuera del método calcular IVA, o sea, variables que estén definidas dentro de calcular IVA porque solamente existen dentro de ese bloque. Ahora, este método, que como vimos es muy sencillo, podemos simplificarlo todavía más. Cuando tenemos métodos que tienen solamente una línea de código o que realizan operaciones muy pequeñas, podemos hacer lo siguiente. En lugar de definir el bloque del método entre llaves, lo que hacemos es utilizar el siguiente operador. Primero voy a cortar esto, borro el cuerpo y hago lo siguiente. Escribo igual, luego el símbolo de mayor, o sea, hago como una flechita y pongo el contenido del método. De forma que el cuerpo del método sigue siendo el mismo, solo que ahora la definición del método es como una expresión utilizando este operador. Así que puedo guardar, puedo volver a ejecutar y el resultado es el mismo.